Desde que Germán murió hace 8 años, mi vida se redujo a un cuaderno de listas y silencios. Me levantaba antes que nadie, preparaba el desayuno, recogía los uniformes escolares, hacía la compra con los vales descuento que aún recortaba del periódico. A mis 66 años vivía en la casa de mi hija Irina, en el cuarto más frío, ese que una vez fue trastero, y ahora era mi refugio. Lo acepté porque ella me dijo que así podría sentirme útil, y porque muy dentro de mí todavía creía que si daba lo suficiente volvería a sentirme querida. Ese lunes por la mañana salí más arreglada de lo habitual. No dije a dónde iba, solo dejé cocinados los tuppers de la semana y una nota en la encimera. No era la primera vez que Irina me reprendía por no avisar, pero esta vez no era un paseo al mercado. Tenía una cita en la oficina de mi antigua jefa Crisanta, que quería hablar conmigo sobre un posible trabajo. Volví poco antes de la hora de la cena, aún con el sabor metálico del café que me habían ofrecido en la reunión. Entré con cuidado, quitándome los zapatos en la entrada para no despertar a nadie. Pero ella ya me esperaba en la cocina con los brazos cruzados y la cara hinchada de rabia. ¿Dónde estabas?, escupió sin saludar siquiera. Intenté explicarme, pero no me dejó. Gritaba que la había dejado sola con todo que los niños habían preguntado por mí, que siempre iba a mi bola. El vapor de la tetera silbaba inalterable. Yo la miraba intentando comprender en qué momento se había roto el hilo invisible que nos unía. Sin pensarlo, extendió el brazo y arrojó sobre mí una taza de té recién hecho. El líquido me empapó la blusa y el alma. No dolía el calor del líquido tanto como la violencia de su gesto. Lárgate, miserable, y no vuelvas. No supe qué responder. Fui a mi cuarto, empaqué lo poco que era mío en una maleta con ruedas y me fui sin cerrar del todo la puerta. Mientras arrastraba mi vida por la acera, pensé que nunca imaginó lo que yo había callado esa mañana. Aquella mañana, mientras Irina seguía dormida y los niños aún no salían de sus habitaciones, me vestí con una blusa de lino que guardaba para ocasiones especiales. No suelo preocuparme por la ropa, pero aquella cita no era una más. Cogí mi bolso y salí sin hacer ruido. Caminé hasta la parada del tranvía, con el corazón algo acelerado, como si tuviera 15 años, y me dirigiera a una cita a ciegas. En parte así era. No sabía qué esperaba Crisanta de mí después de tanto tiempo, ni por qué me había buscado justo ahora. La oficina estaba en un edificio de cristal que no existía cuando yo trabajaba allí. Subí al 5º piso y esperé en una sala decorada con plantas artificiales y luz blanca. Crisanta apareció puntual con su cabello recogido en un moño impecable y una sonrisa que no recordaba haber visto antes. Me abrazó sin ceremonia. No he podido encontrar a nadie que resuelva como tú lo hacías, dijo sentándose frente a mí. Necesito a alguien de confianza, alguien que entienda más allá de los números. Me explicó que el departamento financiero estaba atravesando una auditoría complicada, que los balances no cuadraban y que se avecinaba una fusión delicada. Me ofrecía un contrato temporal de 6 meses como directora interina con plena autonomía. El sueldo me dejó sin palabras 79.000 euros al mes. 79.000. Era más de lo que había ganado en toda mi última década laboral. Dudé. No por falta de ganas, sino por miedo. Miedo a no estar a la altura, a ser invisible entre jóvenes brillantes, a fracasar a mi edad. Pero Crisanta no me dio tiempo a negarme. Me puso delante una carpeta con las condiciones y un bolígrafo. Dijo que lo pensara y que le diera una respuesta antes del miércoles. Me despedí con el pulso temblando y una extraña sensación de vértigo en el pecho. Volví a casa con el contrato sin firmar escondido entre mis libros de cuentas, justo unas horas antes de que Irina me arrojara el té encima y me echara a la calle. Y fue mientras caminaba bajo la luz naranja de las farolas con el cuello aún húmedo, cuando supe que la única respuesta posible era sí. Dormí en un hostal antiguo cerca de la estación de Licias. La habitación olía a humedad y la almohada era demasiado blanda, pero no me quejé. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que responder ante nadie. Nadie me esperaba, nadie me juzgaba.
Me senté en la cama con la maleta abierta a mis pies y volví a leer el contrato que Crisanta me había entregado. Las cifras seguían siendo las mismas, pero ahora las sentía más reales. El salario, la confianza, la oportunidad. Todo eso cabía en aquellas páginas. No esperé al amanecer. A las 7 en punto llamé a Crisanta. Su voz sonó cálida pero profesional. ¿Aceptas, Eudocia? Respiré hondo. Acepto. Colgué sin darme tiempo a dudar. Me vestí con lo único decente que tenía, una blusa arrugada y unos pantalones de pinzas que ya no me ajustaban del todo. Bajé al desayuno del hostal, tomé un café insípido y salí a buscar un sitio donde empezar de nuevo. Caminé por las calles del centro como si todo fuera nuevo. El aire olía a pan recién hecho y por primera vez en años me sentí parte del mundo. Entré en una inmobiliaria pequeña y pedí ver pisos de una habitación luminosos y tranquilos. Esa misma tarde, firmé el alquiler de un tercero sin ascensor, con una pequeña terraza desde donde se veía la cúpula de la basílica. Pagué el primer mes y la fianza sin pestañear. Después pasé por una tienda de ropa. La dependienta me ofreció ayuda, pero preferí elegir sola. Me probé trajes de chaqueta, zapatos cómodos y un bolso discreto pero firme. Al salir me miré en el reflejo del escaparate. No reconocí del todo a la mujer que estaba ahí, pero me gustó. Parecía decidida. Volví al hostal con las bolsas y una sonrisa que no me cabía en la cara. Esa noche dormí mejor. No por el colchón que seguía siendo flojo, sino porque por fin tenía un propósito. La mudanza sería al día siguiente, justo a tiempo para organizar mi nueva casa, antes de presentarme por primera vez en años a un despacho que me esperaba. El primer día entré en la oficina como quien vuelve a una ciudad olvidada. Todo era distinto: las pantallas más grandes, los escritorios más minimalistas, las caras más jóvenes. Pero el lenguaje del dinero, de los balances tensos y las columnas desajustadas seguía siendo el mismo. Me recibieron con amabilidad, aunque con cierto recelo disfrazado de cortesía. Algunos me miraban como si yo fuera una reliquia del pasado, un comodín temporal mientras encontraban a alguien actual. La primera semana me limité a observar. Revisé informes, detecté incoherencias, marqué con lápiz rojo lo que otros pasaban por alto. No hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía se hacía silencio. Mi criterio no había caducado. A los pocos días una joven analista se me acercó con un gesto de frustración. No lograba cuadrar una proyección de flujo de caja. Me senté con ella y en 10 minutos teníamos el modelo ajustado. Me miró con una mezcla de alivio y asombro. Como lo ha visto tan rápido, sonreí con suavidad. 30 años viendo los mismos errores con distinto nombre. A partir de entonces el recelo se transformó en respeto. Crisanta me dejaba plena libertad y poco a poco incluso los más escépticos empezaron a consultarme cosas pequeñas casi con disimulo. Yo respondía sin vanidad, sin prisa. Sabía que no tenía que demostrar nada más que mi presencia. Al final de la segunda semana un compañero me dejó un post-it en la pantalla: gracias por devolvernos el norte. Y esa frase pequeña y anónima me sostuvo durante días. En casa el piso nuevo ya olía a mí. Compré una cafetera italiana, coloqué mis libros en estanterías bajas y encendí una radio antigua que había rescatado de una tienda de segunda mano. Por las noches me sentaba junto a la ventana con una manta y repasaba los informes del día como quien lee poesía. Había recuperado algo que creía perdido: mi propia voz. Y con cada decisión firme que tomaba más, me alejaba del lugar donde antes solo era útil si callaba. Pero esa distancia no pasó desapercibida por mucho tiempo, y pronto Irina comenzaría a husmear. Un mes después de haber firmado el contrato, me entregaron las llaves del ático. Era pequeño, pero luminoso, con una terraza que daba a los tejados rojizos del casco antiguo. Cuando subí por primera vez y abrí las ventanas sentí que el aire era distinto. No más pesado, no más leve. Simplemente mío. Con mi primer sueldo completo depositado en la cuenta, hice algo que no había hecho en décadas: fui a un concesionario. No quería extravagancias, solo algo que no me dejara tirada a media cuesta. Terminé eligiendo un coche híbrido elegante y sobrio gris plata.
El vendedor intentó venderme un paquete extra de servicios, pero no me dejé marear. Sabía perfectamente lo que necesitaba y lo que no. Empecé también a darme pequeños caprichos, una crema hidratante que olía a almendra, una lámpara de lectura con luz cálida, una cena sola en un restaurante donde antes solo entraba con cupones de descuento. No era lujo excesivo, era dignidad recuperada. Y eso no tiene precio. En la oficina mi presencia se había vuelto casi esencial. Crisanta me delegó una revisión especial de cuentas antiguas, un encargo que al principio parecía rutinario. Pero algo me olía mal. Una serie de facturas repetidas con conceptos vagos, transferencias a proveedores que no figuraban en el registro legal, firmas digitalizadas de personas que ya no trabajaban en la empresa. No hice escándalo. Recopilé todo en silencio, redacté un informe con pruebas y se lo entregué directamente a Crisanta. Días después, despidieron discretamente a 2 gerentes medios y comenzaron una reestructuración profunda. Nadie dijo mi nombre, pero varias miradas me buscaron en el comedor aquella tarde. Yo seguí leyendo mi periódico, como si no fuera conmigo, aunque por dentro sentía la firmeza de estar de nuevo donde debía estar. Empezaba a construirme una vida nueva, discreta, sólida, sin pedir permiso. Pero los secretos no se guardan para siempre, y un encuentro fortuito con Irina haría temblar el delicado equilibrio que había logrado. No suelo frecuentar tiendas caras, pero aquel sábado, después de una semana especialmente agotadora, decidí darme un gusto. Entré en una boutique del centro donde vendían pañuelos de seda y zapatos que olían a cuero verdadero. Estaba mirando una bufanda granate cuando una voz que me conocía de memoria me heló la espalda. Vaya, no esperaba encontrarte aquí. Me giré despacio. Irina, con el ceño fruncido y las gafas de sol sobre la cabeza, me escaneó de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mis zapatos nuevos, en el bolso que colgaba de mi brazo y finalmente en la bufanda que aún sostenía entre los dedos. Le sonreí con calma. Hola, Irina. Qué coincidencia. ¿Tú por aquí? Pensé que vivías, no sé, en una pensión. Inventé con naturalidad. Dije que una amiga me había prestado algo de dinero, que hacía traducciones desde casa y que me estaba apañando. Ella fingió una mueca de lástima que no le alcanzó los ojos. Me hizo algunas preguntas más con ese tono en el que cada palabra pesa como sospecha. Respondí con frases vagas sin detalles, como quien sabe que cada sílaba será diseccionada más tarde. Nos despedimos con un beso incómodo en la mejilla. La vi marcharse sin mirar atrás, pero ya sabía que no dejaría las cosas ahí. Esa misma noche contacté con la abogada Ferrer, una especialista en protección patrimonial que me había recomendado Crisanta. Quedamos para el lunes. Revisamos cada documento, el contrato de alquiler, la propiedad del coche, mis ahorros, incluso los papeles del piso que compré hacía años a nombre de otra sociedad, antes de vender mi antigua casa. Ferrer fue clara, había que dejarlo todo blindado. No me gustaba vivir con cerrojos, pero aprendí tarde que incluso los vínculos de sangre pueden romperse como hilos mal anudados. Si Irina decidía husmear, encontraría una fachada discreta y firme. Nada más. Nada que le sirviera para retomar el control que una vez tuvo sobre mí. Y aún así, yo no estaba preparada para lo que vendría días después, cuando el teléfono sonó desde un número que conocía demasiado bien. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras tomaba un café con leche frente a la ventana abierta. El nombre de Oscar parpadeaba en la pantalla, un nombre que no esperaba volver a ver. Dudé unos segundos antes de contestar. Sí, Eudocia, soy yo. Oscar. La voz sonaba nerviosa, más aguda de lo habitual. No hubo introducciones ni cortesías. Fue directo, como quien lanza un salvavidas sin saber si hay alguien en el agua. Necesito hablar contigo. Es sobre la casa. Estamos a punto de perderla. Escuché sin decir nada. Al parecer habían pedido un préstamo para una reforma que nunca se terminó, y las cuotas estaban al borde del impago. Los bancos ya habían enviado cartas y los acreedores tocaban la puerta. Irina no quería que te enteraras, añadió, pero sé que tienes recursos. No sé cómo, pero lo supe. Por favor, por los niños.
El golpe fue limpio. Invocó a los nietos como sabía que dolería, pero no dije nada. Le pedí que me dejara pensarlo y colgué con una calma que no me reconocía. 2 horas después, Irina me escribió un mensaje. Era largo, lleno de palabras que hace tiempo no usaba conmigo. Mamá, te necesito, me equivoqué. Me pedía vernos. Me decía que había tenido un mal momento, que me había tratado mal por estrés, por frustración, que yo siempre había sido su ejemplo. Nos vimos en un café discreto lejos de su barrio y del mío. Llevaba una falda que recordaba haberle regalado años atrás. Habló de los niños, de los días difíciles, de la culpa. Sus ojos se humedecieron al mencionarme cómo Ray había preguntado por mí. Yo escuché. No interrumpí. Dejé que vaciara su versión de la historia. Pero cuando me pidió ayuda, no con súplica, sino con la expectativa de quien siempre recibió, me incliné hacia adelante y le dije con voz firme: esta vez no. No con chantaje, no con lágrimas, no más. No discutió, bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no le debía nada, ni explicaciones, ni dinero, ni perdón. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi piso, supe que había llegado el momento de verlos llegar, pero en mis propios términos. Era sábado por la mañana, y el cielo despejado parecía burlarse del frío que se colaba por entre los edificios. Me encontraba revisando unos papeles del trabajo cuando el timbre sonó. Miré por la mirilla, y allí estaban Irina, con gafas de sol, a medio bajar, los brazos cruzados y expresión forzada, y detrás de ella, Ray y Lua, mis nietos, con mochilas al hombro y las miradas en el suelo. Abrí la puerta sin apuro, vestida con una blusa azul planchada y el cabello recogido con cuidado. No me moví del umbral. Mamá dijo: Irina, solo queríamos verte. Los niños. Ray levantó la mirada por un segundo y esbozó una media sonrisa. Lua apenas murmuró un hola. Sus rostros no eran los mismos de hace unos meses. Había algo en sus gestos que me resultaba desconocido, como si el silencio que se había instalado entre nosotros también hubiera cambiado sus voces. Irina hablaba rápido, que querían arreglar las cosas, que entendía su error, que los niños me extrañaban, que no venían por dinero sino por cerrar heridas. Yo asentía con cortesía sin abrir más la puerta. «Tengo algo para vosotros», dije finalmente, y me giré hacia el recibidor. Regresé con una caja mediana donde había guardado algunas pertenencias que aún conservaba de su casa, un álbum de fotos, una bufanda de Ray, un cuaderno de dibujos de Lua y una carta que mi difunto esposo les había escrito antes de morir. No quise quedarme con nada que no me perteneciera. «Aquí están vuestros recuerdos. Yo ya he hecho espacio para los míos». Irina alzó las cejas, ofendida por la frialdad. Intentó mirar por encima de mi hombro, quizás esperando encontrar un indicio de debilidad, de nostalgia. No encontró ninguno. No los invité a pasar. No por desprecio, sino porque esta vez mi espacio era sagrado. Cerré la puerta con suavidad, sin portazos. Desde la cocina oí cómo los pasos se alejaban por el pasillo. Me senté con una taza de té entre las manos y observé el sobre manila que aún no les había mostrado, el que contenía las escrituras a mi nombre. La carta del banco me había llegado semanas antes. La casa donde vivían Irina, Oscar y los niños había sido subastada tras varios meses de impago. Yo conocía cada ladrillo de esa vivienda. La había vendido años atrás para ayudarles con la entrada, y aunque me dolió, lo hice pensando que algún día, de alguna forma, ellos cuidarían ese hogar como yo nunca pude. Cuando vi el anuncio de la ejecución bancaria, no dudé. Contacté directamente con la inmobiliaria del juzgado y ofrecí pagar al contado. Nadie compitió conmigo. Nadie sospechaba que aquella mujer que firmaba con letra firme y voz tranquila era la misma a la que habían echado por la puerta trasera. Una semana después de aquella visita incómoda en mi piso, los cité en una oficina de notaría. Irina llegó tensa, con los labios apretados y sin maquillaje. Oscar la seguía, visiblemente agitado. Les ofrecí un té que no aceptaron. Sobre la mesa coloqué una carpeta beige. Dentro una copia de las escrituras con mi nombre.
otra con el acta de desahucio ya firmada por el juzgado, y una tercera con una carta escrita a mano. La casa ya no es vuestra, dije con voz pausada. Está a mi nombre desde hace semanas. Pero no es eso lo importante. Irina me miró como si no entendiera las palabras. Luego miró a Óscar, que ya las había entendido. ¿Por qué? Susurró ella. ¿Por qué harías esto? Porque nadie merece vivir sin dignidad. Ni siquiera yo. Le entregué la carta. Era la misma que mi esposo me había escrito cuando enfermó, aquella en la que hablaba de la importancia del respeto, de cómo todo lo que no se cuida se pierde. Ella la leyó con los ojos vidriosos. Óscar, desesperado, se inclinó hacia mí. Podemos pagar. Solo necesitamos tiempo. Por favor, Eudocia. Por los niños. Lo miré durante unos segundos largos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de tomar una decisión sin deberle nada a nadie. Esa noche de regreso en casa, encendí la luz del balcón y apoyé el contrato sobre la mesa preguntándome si alguna vez podría perdonar, o si simplemente debía seguir adelante. Volví a casa con las manos vacías y el pecho liviano. Cerré la puerta con llave, dejé los zapatos junto al perchero y encendí la lámpara del salón, esa de luz tibia que siempre me recuerda a la infancia. Me preparé una infusión de jengibre y me senté junto a la ventana mirando cómo la ciudad encendía sus luces sin apuro, como si el tiempo ya no me persiguiera. El móvil sonó pasadas las 8. Era Crisanta. Su voz sonaba distinta, más entusiasta que de costumbre. Lo hemos logrado, dijo. La venta se firmó esta tarde. Las cifras superaron todo lo previsto. La felicité con sinceridad. Había sido un proyecto arduo lleno de vértigos y decisiones difíciles. Me agradeció por haber sostenido el equipo cuando todo tambaleaba, por mi calma, por mi claridad. Y antes de colgar, me preguntó si quería seguir, si me veía otro año al frente. Guardé silencio unos segundos. No, Crisanta. Esta etapa ha sido un regalo, pero ya es suficiente. Ella comprendió sin necesidad de más palabras. Me envió un abrazo y me prometió una despedida como Dios manda. Colgué con una sonrisa. Había reservado un pasaje a Grecia esa misma mañana. No lo había dicho a nadie. Ni siquiera a Valentín, el vecino que a veces me acompañaba a caminar los domingos. Me marcharía sin avisos, sin dramatismos. Solo con mi pasaporte, una maleta ligera y muchas páginas en blanco por escribir. Pensé en Irina, en los niños, en Óscar, en lo que se rompió, en lo que nunca llegó a construirse bien. No sentía rencor, tampoco ternura. Sentía distancia, y en esa distancia encontré algo que había perdido hace tiempo mi lugar. Quizás no todas las heridas se cierran, quizás algunas solo se acomodan con los años como costuras mal hechas que terminan siendo parte del tejido. Pero en ese instante, mientras la brisa entraba por la ventana y el té se enfriaba entre mis manos, supe que no necesitaba que nadie me perdonara, porque al fin yo ya me había perdonado a mí misma.